Hola, en la clase de hoy vamos a realizar algunas consultas básicas espaciales con QGIS. Las consultas espaciales se refieren básicamente a determinar dimensiones y ubicaciones a partir de las capas con las que estamos trabajando. Para la clase de hoy vamos a trabajar con las 4 capas que van a tener disponibles en el aula virtual, que corresponden a los ríos de la provincia de San Luis, a localidades de la provincia de San Luis, los departamentos de la provincia y una capa de parques naturales de todo el país. Y vamos a trabajar a partir de una consigna que es la siguiente. Supongamos que para un determinado emprendimiento se desean determinar ciertas áreas de la provincia de San Luis que cumplan con los siguientes requisitos. Deben encontrarse a más de 500 metros de cursos de agua permanentes, deben estar a menos de 20 kilómetros de centros poblados importantes y no deben pertenecer a reservas o parques naturales de más de 3.000 hectáreas. Bueno, veamos cómo podemos determinar estas áreas mediante QGIS. Para medir áreas y distancias tenemos una herramienta muy simple que se encuentra acá en la barra de herramientas, donde podemos seleccionar medir líneas o medir áreas. Por ejemplo, si quiero medir líneas, podemos seleccionar el tipo de unidad en la cual queremos hacer la medición y hacemos clic y determinamos, por ejemplo, la distancia entre 2 puntos o más incluso. Si quisiéramos medir un área, seleccionamos medir áreas y de la misma forma podemos ir determinando un polígono y vamos a ver la superficie en la unidad que elijamos. Pero para este caso, donde tenemos que determinar el área de un montón de polígonos y de formas bastante complejas, estas herramientas no nos sirven. Así que vamos a trabajar con la tabla de atributos de la capa de parques naturales y con la calculadora de campos. Primero que nada tendremos que determinar qué parques o reservas tienen más de 3.000 hectáreas. Para esto vamos a irnos a la tabla de atributos y como estas son las capas, los campos disponibles en esta capa. No tenemos información sobre la superficie de cada uno de estos parques, así que vamos a calcularla. Vamos a hacer clic en el botón de la calculadora de campos. Vamos a dejar marcado crear un campo nuevo. Vamos a darle un nombre, área, o podemos ponerle superficie. Vamos a seleccionar número decimal con precisión de 2 dígitos. Esta va a ser la cantidad total de números que pueda contener el campo, y estos son los números después de la coma, o sea, los números decimales. La expresión que vamos a usar para hacer el cálculo es la siguiente. Nos vamos a ir a geometría y ahí vamos a seleccionar la opción pesos área. Y como esto nos da el área en metros cuadrados, vamos a dividirlo por 10.000. Y le damos a aceptar y vemos que aparece una nueva columna que contiene las superficies en hectáreas de cada uno de los polígonos que forman la capa de parques y reservas naturales.
Vamos a guardar los cambios. Y ahora, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es eliminar todos los parques y reservas naturales que tengan menos de 3.000 hectáreas. Una forma de hacer esto podría ser, por ejemplo, ordenar las filas de la tabla de acuerdo a la superficie, haciendo clic en el encabezado de la columna y después simplemente seleccionando todas las filas hasta que lleguemos a 3.000 hectáreas. Acá tenemos 2.942 hectáreas, el siguiente 3.100. Esta sería la última fila que vamos a seleccionar. Vemos que están seleccionados un montón de parques. Como está habilitado el modo de edición, estas cruces rojas indican los vértices de esos polígonos. Si yo hiciera zoom, veo que están de color amarillo porque están seleccionados. Bien, entonces ahora vamos a eliminar todas estas filas. Por ejemplo, usar el botón borrar objetos seleccionados. Bien, y ahí se han eliminado. Entonces ahora esta capa contiene solamente parques polígonos que delimitan parques naturales de más de 3.000 hectáreas. Vamos a guardar los cambios y vamos a deshabilitar el modo de edición. Bien. Ahora, vamos a trabajar ahora con la capa de ríos. Habíamos dicho que queremos que determinar áreas que estén a más de 500 metros de curso de agua permanente. Si vemos en la tabla de atributos de la capa de ríos, vemos que tenemos tanto ríos con un régimen permanente como no permanente, que deberíamos eliminar o hacer una nueva capa que contenga solamente los permanentes. Lo que vamos a hacer ahora es ver formas de seleccionar. Acá tenemos en la barra de herramientas dos botones dedicados a hacer la selección. Este botón de acá trabaja con el cursor básicamente. Podemos seleccionar objetos haciendo clic. Tenemos que tener activada la capa en la que queremos seleccionar. Por ejemplo, si aprieto control puedo seleccionar varios objetos. También puedo arrastrar el mouse y delimitar un área y se seleccionan todos los objetos dentro de esa área. Y después tengo otras herramientas que también funcionan de la misma forma, pero con diferentes métodos de delimitar el área en la cual quiero hacer la selección. En el botón que tengo al lado, tengo herramientas que no trabajan con el cursor para seleccionar, sino que me permiten hacer la selección de acuerdo a algún valor en alguno de los campos o a través de una expresión. O este botón nos permite seleccionar todos los objetos de una capa. Por ejemplo, en el caso de parques naturales, si aprieto este botón, se selecciona todo. Vamos a deseleccionar. Si estoy en la capa de ríos y aprieto este botón, se me seleccionan todos los ríos, que no es lo que quiero hacer. Ahora vamos a trabajar con seleccionar objetos por valor. Cuando hago clic en esa herramienta, se me abre esta ventana, donde figuran todos los campos de la capa de ríos. Yo quiero hacer una selección por régimen. Si empiezo a escribir permanente con mayúscula, porque está escrito con mayúscula, veo que ya me aparecen los valores unitarios que conforman esta columna o este campo.
o sea, los diferentes valores que puedo encontrar en el campo, que son no permanente y permanente. Entonces puedo seleccionar permanente. Acá al costado está por defecto la opción contiene, que quiere decir que va a seleccionar aquellos objetos espaciales que en el campo régimen contengan la palabra permanente. Pero si yo selecciono así, se me seleccionan todos los objetos porque las dos opciones que hay acá son permanente o no permanente, y los objetos que tienen régimen no permanente también contienen en ese campo la palabra permanente, así que esta opción no me sirve. Lo que tengo que hacer es utilizar igual, y ahora sí se me seleccionaron solamente algunos de los ríos que son los que tienen régimen permanente, y los que tienen régimen no permanente no están seleccionados. Vamos a cerrar. Y lo que voy a hacer, como esta capa está con un sistema de referencias WGS84 y vamos a tener que hacer trabajar con distancias, la vamos a pasar a PostGar 2007. Entonces lo que vamos a hacer es guardar los objetos seleccionados como un nuevo shape con un diferente sistema de referencia de coordenadas. Entonces, clic con el botón derecho sobre la capa, exportar, guardar objetos como, vamos a darle un nombre, le vamos a poner ríos permanente, y le vamos a poner PostGar 07. Bien, vamos a elegir el sistema PostGar, si no nos sale, a ver si lo tengo acá cargado. PostGar 2007, Argentina 3. Y lo que tenemos que tener cuidado es de seleccionar esta opción, guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Le damos a aceptar. Bien. Y ahora tengo una nueva capa que contiene solamente los ríos con un cauce permanente. Entonces esta ahora lo puedo eliminar. Y finalmente la otra opción, el otro requisito que teníamos en la consigna era que las áreas estuvieran a menos de 20 kilómetros de centros poblados importantes. Si me voy a la capa de localidades, por ejemplo, y abro la tabla de atributos, en tipo puedo ver que hay parajes, pueblos, ciudades, caseríos, localidades. Bien. Entonces, de acá solamente vamos a dejar aquellos objetos espaciales que sean ciudades, localidades o pueblos. Una opción sería, como hicimos antes, ordenar todos los objetos por tipo y seleccionar las ciudades, localidades y pueblos. Pero vamos a probar otra herramienta, que es la selección de objetos por expresión. Hacemos clic en esta herramienta, se nos abre esta ventana. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir una expresión que va a seleccionar aquellas localidades que nos interesan. Le vamos a agregar también una opción más a la consigna, que no vamos a considerar ninguna de las localidades del departamento Dupuy. Vamos a la tabla de atributos de esta capa. Vemos que tenemos también los departamentos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a seleccionar los objetos espaciales de esta capa que pertenezcan a tipo ciudad, localidad o pueblo, y que no pertenezcan al departamento Gobernador Dupuy. Para esto hacemos lo siguiente.
vamos a introducir un paréntesis. Este igual que no. Nos vamos a ir a campos. Departamento. Y lo que queremos es que departamento sea distinto de Gobernador Dupuy. Entonces, vamos a insertar. Acá tenemos una serie de operadores comunes, pero el que necesitamos no está ahí. Vamos a irnos acá a la sección operadores y vamos a seleccionar este, que básicamente es distinto. Volvemos a la sección de campos y valores y si hago clic en departamento tengo este botoncito acá que me dice todos únicos. Me enumera todos los valores que puedo encontrar en este campo. Si hago clic veo que me da los nombres de los departamentos. Entonces vamos a marcar acá, hacer doble clic sobre Gobernador Dupuy y me lo introduce ahí. Bien. Cerramos paréntesis. Entonces ya tenemos el primer criterio, que no sean localidades que están en el departamento Gobernador Dupuy. Pero además tenemos que agregar que sean ciudades, localidades o pueblos. Entonces vamos a agregar un nuevo operador, and, doble clic. Vamos a volver a insertar paréntesis. Y ahora vamos a volver a la sección campos y valores, vamos a seleccionar tipo, doble clic en tipo, igual, vamos a volver a seleccionar tipo y vamos a listar los valores y vamos a poner doble clic en ciudad, localidad y pueblo. Ahora vamos a hacer un poquito de edición. Esto lo tenemos que copiar varias veces. Acá. Y acá. Y en el medio, al final va un paréntesis. Y en el medio tenemos que insertar otro operador, el operador O, que en inglés es OR. Entonces, acá. OR. Y acá. OR. Bien. Y le damos clic en seleccionar objetos espaciales. Bien. Cerramos y ahí vemos que han sido seleccionados todos los puntos que corresponden a una localidad, una ciudad o un pueblo en cualquiera de los departamentos de la provincia excepto en Gobernador Dupuy. Nuevamente vamos a guardar estos objetos seleccionados con un sistema de referencia diferente, porque tenemos que trabajar con distancias sobre estas localidades. Entonces, vamos a exportar, guardar objetos como, le vamos a dar un nombre, vamos a ponerle localidades, y vamos a ponerle hogar 07. Vamos a cambiar el sistema de referencia. Postgar 2007 Argentina 3 y nuevamente tenemos que tener cuidado de seleccionar esta opción, guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Le damos a aceptar y se ha generado una nueva capa que contiene solamente las localidades que seleccionamos recién. Esta entonces la vamos a descartar, ya vamos a trabajar más. Bien, bueno. Lo que vamos a hacer a continuación es, para poder delimitar, por ejemplo, las áreas que están a
hasta 500 metros, perdón, de los cursos de agua o que están hasta 20 kilómetros de las localidades, vamos a crear buffers. Un buffer es básicamente una zona delimitada a cierta distancia de un objeto de interés. Vamos a empezar con la capa de ríos. Nos vamos a el menú vectorial, herramienta de geoproceso, buffer. Bien, la distancia va a ser de 500 metros. ¿Por qué era importante cambiar el sistema de referencia? Porque esta herramienta trabaja con las unidades de acuerdo al sistema de referencia de la capa, no del proyecto, sino de la capa. Como estas dos capas originalmente estaban en WGS 84, la unidad para esas capas hubiera sido grados si no lo cambiábamos el sistema de referencia. En cambio, como lo pasamos a PostGar 2007, ahora la unidad del sistema de referencia es metros, entonces es mucho más fácil especificar una distancia. Entonces, introducimos 500 metros y vamos a darle un nombre, vamos a guardar archivo y vamos a ponerle un nombre. Buffer ríos. Y ejecutamos. Bien. Si hacemos zoom en la capa, vamos a repetir esta operación porque hay algo que no hicimos bien. Bien. Y esto, disolver el resultado de esta opción es importante para que no queden muchos polígonos diferentes. Vamos a guardar, vamos a sobreescribir esto. Sí, ejecutar. Bien, ahora sí. Bien, y entonces esto es lo que hace la herramienta Buffer. Ahí veo los cursos de agua y lo que hace Buffer es delimitar una zona con un radio, una distancia máxima que es la que especificamos, en este caso 500 metros, alrededor de cada uno de los objetos. Vamos a hacer lo mismo para las localidades. Vectorial, herramienta de geoproceso, buffer, pero vamos a trabajar con localidades. La distancia en este caso van a ser 20 kilómetros. Vamos a introducir kilómetros acá y vamos a poner 20. Nuevamente disolver el resultado para que no queden un montón de polígonos diferentes superpuestos. Y vamos a guardar el archivo como buffer localidades. Guardar, ejecutar. Bien. Y ahí está el área buffer, 20 kilómetros alrededor de cada uno de las localidades. No se ven circulares los buffers porque esto está en coordenadas geográficas. Entonces, bueno, ahí hay como una distorsión. El módulo trabajó con el sistema PostGar y al transformarlo a coordenadas geográficas hay una cierta deformación. Por eso es que esto no se ve perfectamente redondo. Bueno, entonces, ahora, lo que queremos hacer, lo que tendríamos que hacer a continuación sería
unir este buffer para los ríos con la capa de los parques naturales. Y esas van a ser las áreas en las cuales no debería considerar. Entonces vamos a trabajar con otra herramienta de análisis espacial en el menú vectorial, herramienta de geoproceso, unión. Vamos a unir parques naturales con buffer ríos. Vamos a ponerle un nombre, guardar archivo y vamos a poner como nombre excluido. Bien. Ejecuta. Bien. Bueno, entonces hemos creado una nueva capa que es la unión de el buffer para los ríos y los parques naturales, que son las zonas que tengo que descartar. Las zonas que están a menos de 500 metros de un río o que pertenecen a un parque natural de más de 3.000 hectáreas no las tengo que considerar. Pero algo que en este caso no necesitamos es que, por ejemplo, ven que están estos polígonos delimitados y no nos sirve en este momento esto. Así que para hacer esto un poco más prolijo, lo que vamos a hacer es lo que se llama disolver, que es básicamente eliminar los contornos de los polígonos. A veces se puede hacer para un determinado atributo. Por ejemplo, si yo tuviera polígonos adyacentes que comparten algunos de sus atributos y no me interesa distinguirlos por ese atributo, puedo disolver los polígonos considerando ese tipo de atributo. Pero en este caso no nos interesa eso, sino que nos interesa disolver absolutamente todo. Entonces, nuevamente, herramienta de geoproceso, disolver. Vamos a disolver la capa excluido. Acá podríamos indicar, si quisiéramos disolver por el valor de alguno de los campos, entonces podríamos indicar qué campo, pero no vamos a indicar nada, entonces va a eliminar todos los contornos internos de los polígonos. Y vamos a guardar el archivo, que le vamos a poner no viable. Y ejecutamos. Bien, ahora si vemos la capa no viable, lo que vemos que ha ocurrido es que se han borrado los contornos de todos los bordes internos de los polígonos, por decirlo de alguna forma. O sea, solo quedan los bordes externos. Acá podemos ver, bueno, estos pequeños polígonos que quedan acá es porque los polígonos originales no estaban perfectamente adyacentes y quedó un espacio en el medio que, bueno, ahí queda en evidencia. Hay formas de corregir esto, pero bueno, en este momento no nos interesa, así que vamos a seguir trabajando. Entonces ya tenemos las zonas que no deberíamos considerar. El siguiente paso sería a los buffers de las localidades restarle estas zonas que son las que no me interesan. En esta capa de buffer yo tengo áreas que están a menos de 20 kilómetros de localidades como ciudades, pueblos, o sea, localidades más o menos importantes.
pero no me interesan todas estas áreas, sino que quiero excluir aquellas que están a menos de 150 metros de un curso de agua permanente o dentro de un parque nacional de más de 3.000 hectáreas, que son esas áreas. Entonces lo que vamos a hacer es el buffer de las localidades restarle o quitarle estas zonas. Nuevamente vamos al menú vectorial, herramientas de geoproceso, diferencia. Entonces, al buffer de localidades le vamos a quitar la capa. Buffer de localidades va a ser la capa de entrada, capa de superposición es la capa que vamos a restar, que es no viable. Fíjense que estamos trabajando con capas que tienen sistemas de referencia diferentes, pero QGIS hace la reproyección automáticamente y por eso obtenemos un análisis, digamos, o sea, una capa con análisis correctamente realizado que va a tener siempre el sistema de referencia de la capa de entrada. Vamos a guardar el archivo. Vamos a poner viable total. Vamos a guardar y ejecutamos. Bien. Bueno, entonces es la misma capa de recién, solo que se han eliminado del buffer de localidades las zonas que coincidían con el buffer de los ríos, o sea que estaban a menos de 500 metros de un río, o con los parques nacionales de más de 3.000 hectáreas. Ahora, acá tengo marcadas zonas que están por fuera de la provincia, y otra de las condiciones era que fueran zonas dentro de la provincia de San Luis. Entonces el último paso sería tomar solamente las zonas de este buffer, de esta capa, que coinciden con la provincia de San Luis. Hay dos formas de hacer esto. Una forma sería así, recortando, vectorial, herramienta de proceso, cortar, y la otra forma es hacer la intersección. La diferencia entre cortar e intersección es que en cortar la tabla de atributos de la capa resultante contiene solamente los campos de la capa de entrada, mientras que en intersección la tabla de atributos de la capa de salida, la capa resultante, tiene la unión de los campos de la capa de entrada y de la capa de superposición. Y eso nos interesa en este momento. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta, con intersección. Entonces, como capa de entrada, vamos a seleccionar, ya está seleccionado, viable total, y como capa de superposición, los departamentos. El resto no hace falta modificar nada. Fíjense que acá podemos seleccionar los campos que vamos a dejar. No, esto no lo vamos a tocar. Vamos a guardar en un archivo, vamos a ponerle de nombre viable San Luis y lo ejecutamos. Bien, cerramos. Entonces, ahora de la capa viable que tenían las áreas que estaban a menos de 20 kilómetros de las localidades que habíamos seleccionado,
restando las zonas a menos de 500 metros de los ríos y los parques naturales, a esa capa ahora le quitamos todas las áreas que estaban marcadas por fuera de la provincia de San Luis. Este sería el resultado final, son las áreas que nos interesan. Si hacemos, fíjense que en la intersección, esta capa, digamos, de las áreas que nos interesaban, las áreas viables, también se subdividió de acuerdo a los departamentos de la provincia. Si nos vamos a la tabla de atributos de esta capa, vemos que se han incorporado también, o sea que incorpora los campos de las dos capas, tanto de la de localidades como la de departamentos. De la capa de localidades, en el procesamiento se van perdiendo por ahí algunos datos de interés y entonces los campos tienen valores que no nos interesan demasiado, pero de la capa de departamentos sí. Tenemos los nombres de los departamentos, las cabeceras, y acá esto nos sirve para identificar cada área en qué departamento está, con lo cual podríamos seguir trabajando. Bueno, entonces, resumiendo, hemos visto formas de seleccionar diferentes objetos espaciales. Lo podemos hacer desde la tabla de atributos. Tenemos una herramienta de selección que trabaja con el cursor y vamos indicando, vamos seleccionando objetos, podemos hacer clic y arrastrar y seleccionando más. Otro detalle importante es que podemos decidir si agregamos objetos a la selección o si los restamos. Pero a su vez también vimos que tenemos un par de herramientas que trabajan con los valores de la tabla de atributos sin abrir directamente la tabla de atributos. Que podemos trabajar con los valores de un campo o con una expresión, lo cual es muy útil cuando necesitamos combinar campos. Vimos que tenemos herramientas para medir áreas y distancias directamente sobre nuestra ventana, pero para hacerlo cuando tenemos muchos objetos o son bastante complejos, los podemos hacer desde la tabla de atributos. Con la calculadora de campos, en la opción geometría, donde tenemos área, y no lo mencionamos, pero también está acá, longitud, length, que quiere decir longitud en inglés, que viene con el signo pesos adelante, calcula la longitud de cada objeto, por ejemplo, en un vector de líneas. Y finalmente trabajamos con las herramientas de geoproceso que tiene el menú vectorial, que básicamente son diferentes análisis de superposición de capas y cómo puedo ir combinando las capas, restando, sumando o haciendo la intersección entre diferentes capas y de esa forma ir seleccionando áreas también. Bueno, esto es una parte bastante básica del procesamiento de información espacial, pero son herramientas muy útiles y de mucho uso, porque básicamente nos permiten resolver un montón de situaciones que se nos pueden presentar durante nuestro trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.